Muy bien, continuamos con la siguiente parte de la estadística. Ya hemos explicado la tabla de distribución de frecuencia, ya la hemos analizado, la hemos interpretado, hemos leído datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ya vamos a entrar en sí a calcular las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien, la media aritmética suele representarse por una X y una barrita arriba. Eso significa la media aritmética o simplemente el promedio, ¿ya? Promedio o la media aritmética. ¿Y cómo vamos a calcular la media aritmética cuando tenemos los datos agrupados intervalos? De la siguiente manera. La fórmula dice sumatoria de ¿quién? De los productos de las marcas de clase, ponemos X sub I por X sub I, o sea, del intervalo, las sumatorias entre N. ¿Y quién es N? La cantidad de datos. Si nos remitimos a la tabla, observa ahí, toma nota de la fórmula, sumatoria de los productos de quién, de las marcas de clase por F, aquí ve, o sea, la sumatoria, en este caso, 8.577. Entonces, para este ejercicio, vamos a dividir 8.577 entre 120 datos, entre 120. Y al dividir eso, tenemos que X, la media aritmética, es igual a 71 punto, ¿cuánto me va a dar? A ver, 71 punto, si nosotros agarramos y dividimos un calculadora para hacerla más rápido, 71, dividimos 8.577 entre 120, nos va a dar 71.475, hablamos de kilogramos, ¿ya? Un poquito para abreviar rápido el tiempo, a ver. Sí, pero en estadística yo te recomiendo siempre los datos al menos déjalo con 2 cifras decimales, aproximando hasta los centésimos, ¿ya? Entonces, vamos a decir, la media aritmética es igual a 71.48 kilogramos. Recuerda que cuando la cifra que le sigue 5 mayor que 5 se le aumenta una unidad. Entonces lo dejamos simplemente como 71.48 kg, ¿ya? Vamos colocando aquí los datitos, por favor. La media aritmética es 71 punto o coma decimal 48 kilogramos. ¿Qué significa esto? Rápidamente, porque no es la cuestión de poner números, sino saber interpretar. Significa que el promedio de las masas de estos 120 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, el promedio de sus masas, ¿cuánto va a ser? 71.48 kilogramos. Ojo, que hay cadetes que tienen menos de esa masa, 71.48, pero también hay cadetes que tienen una masa mayor a 71.48. Pero estamos hablando de promedio. En promedio, entonces la masa es 71.48 kilogramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente medida de tendencia central. ¿Y cuál es la siguiente medida de tendencia central, profesor? La mediana. Muy bien. A ver, escúcheme por favor. La mediana, ¿ya? Nos va ganando un poquito el tiempo. La mediana la solemos representar como la de mediana. Y la mediana, a ver, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué vamos a decir para la mediana? En primer lugar, la mediana es una medida de posición, mediana. Profesor, pues la mediana, centro, medio, la mediana. Correcto. A ver, ¿cuántos datos tenemos? 120 datos. Te pregunto, ¿cuál es la mitad de 120? 60. No estoy diciendo que la mediana sea 60 kilogramos, ¿ah? Por favor, ¿no? Un poquito, a ver, entender. La mediana va a estar ubicada en la posición, en el dato número 60 de los 120, la mitad. Sácale la mitad. ¿Cómo te vas a dar cuenta dónde está? ¿En qué intervalo? Quiero saber, ¿cuál es el intervalo mediano? ¿En qué intervalo está la mediana? Muy bien, yo digo, la mitad de 120, 60. Observo aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. A ver, la ubicación números. Hasta aquí yo tengo 9 datos. No puede estar, pues, profesor, yo quiero el dato número 60. Recuerda que la mediana es el dato que se encuentra en el centro de una distribución de datos previamente ordenada. Y cuando hablo de un ordenamiento puede ser ascendente o descendente. Igual es, ¿no? Entonces, como los datos ya están ordenados, 60, 63, 63, 66, sucesivamente ya están ordenados, tú te vas a dar cuenta de la frecuencia absoluta acumulada. Aquí van 9 datos, no puede aparecer, pues tú quieres el dato número 60. Le acumulas 15 más dan 24, no puede aparecer. 24 más 18, 42, no puede ser. Tú tienes 42 datos y tú quieres el dato número 60, la ubicación número 60. No, profesor, ese no es el intervalo mediano. 44 más 21, 63. Sí, profesor, correcto. Este es el intervalo mediano. Correcto. Mis plumoncitos por acá están. Entonces, fíjate, yo te voy a poner este intervalo. ¿Qué intervalo, profesor? Primero, segundo, tercero. El cuarto intervalo le vamos a llamar intervalo mediano. ¿Y por qué le llamas intervalo mediano? Porque ahí está la mediana, ya te lo repetí. ¿Y cómo te has dado cuenta que en el cuarto intervalo está incluida la mediana? Porque la mitad de 120 es 60 y aquí está, hasta aquí tiene 63 datos. Ahí está la mediana, pues.
Muy bien. ¿Y qué cosa dice la mediana? La mediana dice lo siguiente. Dice, límite inferior, L sub I, dice, más, observa aquí, N entre 2. ¿Qué significa entre 2? La mitad de datos. N vale 120, recuerda, porque tiene 120 datos en este caso. En este caso. Luego, menos F mayúscula sub I menos 1 entre F minúscula sub I por A mayúscula sub I. Escucha, profesor, de verdad que ya me está rayando. Tranquilo, tranquilo. Te lo voy a explicar de una manera ahora que no te rayes, ¿ya? Sino que tengo que cumplir eso porque las fórmulas estadísticas en los libros sí están. Porque cualquier de repente profesor de mate puede criticarme, puede decir, mira, él no hace esto. Eso es lo que dice la fórmula. Sí, yo entiendo que te puedes marear, ¿ya? Pero ahorita te voy a enseñar una forma cómo no te marees. Porque yo no he venido a marearte, he venido a enseñarte, he venido a compartir, ¿ya? A ver, repito, límite inferior más la mitad de los datos menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, por ahí se dice menos 1 entre f sub i la frecuencia absoluta del intervalo mediano por la amplitud del intervalo, donde está la mediana. Muy bien. A ver, vamos a ver, profesor, ¿en qué significa esto? ME mediana va a ser igual. Mira cómo yo te explico. Vas a ver que esto ya mejor ya. Mira, de una manera muy práctica. ¿Quién es el límite inferior? Primeramente tú has tenido que identificar cuál es el intervalo mediano. Ya hemos dicho que es el cuarto intervalo. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite inferior del intervalo mediano? 69, el primer numerito. Mira, 69 más una fracción, donde el numerador está dado por n entre 2. ¿Quién es n? 120, porque hay 120 datos. Y 120 entre 2, 60. Mira, 60. Muy bien, profesor. F mayúscula sub I significa la frecuencia absoluta acumulada. Pero aquí dice menos 1, profesor. Anterior al intervalo mediano. Ubícate. Mira, regla. Si este es el intervalo mediano, aquí te pongo mi reglita para que no te marees. Yo te pregunto, dice frecuencia absoluta acumulada anterior, porque dice menos 1 del intervalo mediano. Si ese es el intervalo mediano, observa, aquí están las frecuencias absolutas acumuladas, la F mayúscula, aquí ve. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior porque al intervalo mediano? Profesor, 42. Aquí te voy a señalar, mira, ve, 42. A eso se refiere menos 1, anterior. Entonces, menos 42 entre F sub I. Pero dice F minúscula sub I. ¿Qué significa F minúscula? Frecuencia absoluta del intervalo. La I significa intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo mediano? Observa aquí, mira, estoy ubicándome aquí. ¿Ve cuánto? Profesor, 21. Entre 21. Por A sub I. Acá está, ¿ve qué cosa significa A? La amplitud I del intervalo. ¿Qué intervalo? El intervalo mediano. ¿Cuál es la amplitud del intervalo mediano? Pero profesor, si toda la amplitud de todos los intervalos es 3, correcto, pues simplemente por 3. Entonces, A es la amplitud. F mayúscula sub I menos 1, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Repito, frecuencia F sub I minúscula, F minúscula, frecuencia absoluta del intervalo mediano 21. Ahora sí, vamos a operar esto. Muy bien, yo le digo, mediana es igual a 69 más 60 menos 42. ¿Necesitamos calculadora? Creo que no, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 18, ¿sí? 18 entre, yo puedo decir aquí, como ese es un producto, observa lo que voy a hacer. Tercia 1, tercia 7, o simplemente 21 entre 3, 7, porque el 21 está abajo, entonces abajo va el 7, me queda 18 séptimos. ¿Y cuánto es 69 más 18 séptimos? Un momentito, aquí termino esto, 18 entre 7, vamos a ver aquí. 18 entre 7, ¿cuánto me da? 2 por 7, 14, al 18 me queda 4. Saco decimales, punto 40. 5 por 7, 35, al 45, sigo, 50. 50 entre 7, 7 por 7, 49 a 1. 1 le agrego un 0, 1. Tengo 3 decimales, 2.571, lo dejo a los centésimos, 2.57. Si yo le digo, entonces esto va a ser igual a 69 más 2.57. 2.57, ahí está. Y si sumamos 69 más 2.57 me da 69, 71, 71.57. ¿Qué cosa? Kilogramos.
Ese dato, tú tienes que tener algo muy importante, que ese dato que tú estás sacando tiene que pertenecer a ese intervalo. Y si no pertenece al intervalo, algo hiciste mal. Entonces voy a comprobar. Yo te pregunto, 71.57, ¿pertenece al intervalo? Sí, 71.57 es mayor que 69, pero menor que 72. Está ubicado aquí, pues. Te pregunto, 71.57 es mayor que 69, pero menor que 70. O sea, pertenece a ese intervalo. Eso me da la certeza que hasta ahí está bien hecho mi trabajo. Entonces voy colocando acá. Mediana, perdón, está con negrito, vamos con negrito por una situación de orden. Aquí le ponemos 71.57 kilogramos. ¿Ya? Ahí está. Hasta aquí te dejo, me falta encontrar la moda. Continuamos en el siguiente video. ¿Listo? Continúa. Gracias.